Aleluya. Boker Tov, Israel. Buenos días, Israel. Muchas bendiciones. Les saluda su ají a Aarón Napoleón Morales, aquí en Sinjá. Alegres, contentos, como de costumbre. Aleluya. Saludamos a todos nuestros ajim y ajayot, hermanos y hermanas que se conectan en este instante por todas partes del mundo. Aleluya. Qué bendición. Qué bendición que haya en todos nosotros ese sentir de ser Ejad, aleluya, de ser una unidad, el cuerpo de Mashiach. Qué bendición, aleluya. Pues en este día de Shabbat estamos alegres, contentos porque el Eterno nos permite un día más de estudio, aleluya. Y pues tantas bendiciones que en realidad nos es imposible contar, ¿verdad? Enumerar más bien. Contar podemos contarlas, pero enumerarlas está difícil. Aleluya. Así que, amados, pues en este día estamos aquí para elaborar la parashá, pero no sin antes saludar a nuestra ajotí Araceli, que está aquí a mi lado. Su nombre hebreo es Yohebed. Aleluya. Casi nadie la conoce por el nombre hebreo, pero vamos a darle oportunidad que nos dé un saludo. Buenos días, hermana Araceli. Shabbat Shalom, amados hermanos, qué bendición tenemos al tener la oportunidad de venir delante del Eterno y saber que hoy es Shabbat. Hoy tenemos una cita desde el día de ayer en la tarde a hoy en la tarde, es nuestro Shabbat. Y sabemos que el Padre es tan bueno con nosotros que nos da esa oportunidad de podernos deleitar en Él, que no todos lo tienen. No todos tienen esa oportunidad de gozarse delante de su presencia, de conocerlo, de saber quién es Él. Y pues tenemos esa bendición de estar aquí delante de Él. Y pues en esta parashá vemos que también nos toca el Salmo 86 y dice así: Inclina, oye Jehová, tu oído y óyeme, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Elohim mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Jehová, levanto mi alma. Porque tú, Jehová, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y es así, amados. Lo buscamos y le pedimos a Él que tenga sed de nosotros, que tenga misericordia de todos nosotros, que nos saque adelante, que su Rahem sea grande en nuestras vidas, su misericordia, su Hesed. Y pues por eso es que entendemos que Él es grande, dice que Él es grande en misericordia. Y podemos correr a Él tranquilamente, confiadamente, sabiendo de que Él es el que nos levanta, Él es el que nos perdona. Dice que un corazón contrito y humillado jamás lo rechaza. Por eso, amados, esa es la única manera que podemos venir delante de Él. No quejándonos, no reclamándole, no nada de eso. Él espera que vengamos de esa manera para recibir de su bendición en nuestras vidas y que Él nos pueda mostrar el camino, porque entendemos de que es por medio de su Ruach Kodesh es que podemos entender que hay un camino, el cual debemos de caminar. Y porque nos pone la vida y la muerte delante de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Solamente con su Santo Espíritu, con el Ruach Kodesh, el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, podemos nosotros seguir ese camino. De otra manera viene el enemigo y nos quiere mandar por el equivocado. Pero qué bueno nuestro Abba que nos da esa oportunidad de retorno, hacer teshuvah, retornar por el camino correcto y seguir hasta que lleguemos a la meta, que es el Olam Haba, el mundo venidero. Amén, amén, aleluya. Así es, amada hermana Araceli. Es una bendición el simple hecho de servir al Kadosh Baruj Hu, al Eterno. Es una bendición porque le voy a explicar ahorita por qué. Precisamente voy a tratar de conectar la parashá pasada con esta porción. Aleluya. Santo Kadosh. Aleluya.
Ok, sí, estamos aquí en cabina. A veces acontecen cuestiones, me están indicando que estamos bajos de energía en un aparato. Entonces aquí la hermana Araceli se levantó para ir a agarrar un cargador, pero se le olvidó que traía los audífonos puestos. Aleluya. Bueno, son cositas que nos acontecen, ¿verdad? Y cuando todavía no despertamos del todo bien, ¿verdad? Bueno, porque acá, recuerde, acá con nosotros son las 7:30 de la mañana, ya tenemos unas cuantas horitas aquí. Usualmente me levanto a las 4 de la mañana diario, pero hoy se me hizo tarde, hoy me levanté a las 4:30. Entonces ya tenemos desde ese tiempo, ya nos levantamos, desayunamos, bendito sea el Eterno, pero todavía no nos despertamos bien. Aleluya. Así que, amados, bueno, les voy a contar entonces, ¿por qué es un milagro esta cuestión de lo que llamamos Zarat? Que no es, recuerden, no es como tradujeron las versiones griegas, no es lepra. La enfermedad de lepra, la lepra es una enfermedad completamente diferente al Zarat, según nuestros hermanos de Yehudá. Y no solamente ellos, no, sino que vemos realmente un patrón en el que, imagínense, cuando a alguien, aleluya, ¿por qué lo borró? Oh, aleluya. Bueno, lo hubiera podido mandar. Estamos grabando aquí en un canal equivocado. Kadosh. Les digo que todavía no nos despertamos bien. Aleluya. Muy bien. Está bien. Entonces continuamos. Es un milagro. Y es la Gesed, el favor del Eterno. Esta sentencia que vemos de esta enfermedad que no es lepra, como estaba explicando anteriormente. La lepra no lleva ese proceso. Usted ve cuando una persona tiene lepra, simplemente le pegó lepra o tiene lepra y ya, no fue algo progresivo. En cambio acá con el Zarat vemos que es progresivo y no es inmediatamente sobre la persona. Entonces hay que entender eso, no es lepra, aunque a veces decimos, la mencionamos como lepra, pero en el caso de Zarat, que era la sentencia que venía de los Shamaim, de los cielos, sobre la persona que se involucraba en el chisme y en pecados sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mayormente el mal hablar, la murmuración y todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, amados, nos damos cuenta que era una advertencia del Eterno, que primero le pegaba a la casa. Y algo muy interesante que yo comentaba con la hermana Araceli esta mañana era de que no venía como una advertencia o una sentencia así, digamos, evidente, valga la redundancia, como algo evidente, como si fuera un milagro evidente inmediato. Por ejemplo, lo que aconteció con Miriam, que a ella, pues, inmediatamente, no sabemos que es la misma enfermedad. Pero imagínese el proceso. La escritura no nos da el proceso que ella atravesó. Nada más nos dice que le dio lepra, o así dice las versiones griegas, pero es la enfermedad Zarat que tenía que ver también con el mal hablar. Recuerden, ellos murmuraron sobre la mujer que Moshe había tomado, pero en realidad no la había tomado en sí, sino que era una murmuración, ¿verdad? Y ustedes ya conocen la historia. Los que han leído el libro, ¿qué es el libro de Hasher? Hasher explica exactamente esa cuestión. Pero vuelvo a esto. No era algo como que venía así inmediatamente, sino era un proceso. Un proceso, daba en la casa, luego en los utensilios de cuero y después en la ropa de la persona. Y ya después que no entendía, entonces le pegaba en su piel, en su cuerpo. Y era, como vuelvo a repetir, no era evidente inmediatamente, sino que la persona podía decir, le salió esto a la casa y la limpio, ¿no? Le limpio las paredes. Limpiaba las paredes y después salía en los muebles. Limpiaba sus muebles o utensilios de cuero y, o sea que podría todavía inadvertidamente creer que la persona no había cometido ninguna falta. Pero una evidencia tras la otra, entonces tenía
como propósito de parte del Eterno despertarle de su error. Y cuando vemos esta cuestión, que hablo con relación al milagro, ¿no? O sea, porque el Eterno utiliza las palabras desde que comenzamos este tema. Comenzamos con Tashria. Tashria y Metzorah van pegados, van de la mano. Y vemos que comienza con la cuestión de pureza en la mujer, ¿verdad? Y cuando ella concibe la descendencia, pues, entonces, esta frase, como se conoce en hebreo, Isha ki Tashria, si una mujer concibe, ¿verdad? Entonces, esta frase nos hace notar su gran bondad para con nosotros, así como la cuestión de Sarat, que comenzaba progresivamente, así también vemos también el alumbramiento que la mujer cuando da a luz es un milagro. Y no cuando da a luz, sino el proceso de tener un hijo, ¿no? Y va conectado, como le vuelvo a repetir, porque cuando hablamos acerca, oiga bien, de la bondad del Eterno para con aquellos que aún todavía no han nacido. Aquí estamos hablando de un feto, estamos hablando de un proceso de vida. Y el crecimiento del feto en el útero materno nos llena de gratitud hacia el Creador por haberlo protegido, incluso en ese momento. ¿En qué momento? No solamente en el momento de nacimiento, de dar a luz, sino también en el momento de cada cuestión que tiene que ver con su formación. Y ahorita le digo a qué me refiero. Pero vamos a ver primero esta cuestión que el Midrash también emplea en sus propios términos poéticos para describir este periodo. Por ejemplo, dicen ellos que el ángel encargado de la concepción llega al Todopoderoso y desea que nazca un ser humano. Y le pide el Eterno al ángel que le traiga esa neshama, esa alma. Y que la extraiga del Gan Edén, porque está en el Gan Edén, está en el paraíso. Entonces, recuerde, es un comentario de Yehudá. Yo no estoy afirmando aquí que tiene que establecerlo como una doctrina. Simplemente estamos estudiando los comentarios de nuestros hermanos de Yehudá. Entonces, sin embargo, siguen diciendo, la neshama, el alma, se resiste a que se le arranque de su fuente divina y se queja al Todopoderoso, diciendo, yo soy pura y soy un alma sagrada unida a tu gloria. ¿Por qué es que debo de ser degradada e introducida a un cuerpo humano? No es como tú dices que, dice el Eterno, no es como tú dices, le dice al alma. O sea, Hashem en otras palabras le corrige y le dice, el mundo en el cual vivirás es mucho más hermoso que el mundo del cual provienes. Y fuiste creada con el solo objeto de que te conviertas en parte del ser humano y seas elevada con sus acciones. Posteriormente siguen diciendo, el Todopoderoso obliga al alma a que se una con la descendencia que le fue destinada. Incluso antes de que el feto se forme, el ángel le pregunta a Hashem, ¿cuál será su destino? Y en ese momento todo el futuro de la criatura que está por nacer está predestinado. El Todopoderoso determina si será un hombre o si será una mujer, si él o ella será sano o si sufrirá alguna enfermedad o incapacidad. También ahí está establecido su aspecto, el grado de inteligencia que poseerá, como también sus capacidades tanto físicas como psíquicas. Además, todos los detalles acerca de sus circunstancias ya se decidieron de antemano, si será rico o será pobre, y qué poseerá, y con quién contraerá matrimonio. Aleluya. Qué tremendo. Entonces, siguen diciendo, podemos observar que todos los acontecimientos de la vida del hombre están predestinados. Sin embargo, hay una excepción. Dice, Hashem no determina si alguien se convertirá en un sadik, que es un justo, o en un rasha, que es un malvado. Cada uno desea
cómo formarse a sí mismo con las facultades y capacidades que le fueron preordenadas. O sea, en otras palabras, tiene que ver con nuestra decisión personal también cuál camino es el que vamos a tomar. Y el profeta exclamó, así dice el Eterno, no dejemos que el hombre sabio se jacte de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas, pero dejemos que aquel que se jacta de algo, se jacte de que me conozca, que yo soy Jehová, quien hace justicia y el bien en la tierra. Estas son las cosas que verdaderamente aprecio, dice Jehová. Jeremías capítulo 9, verso 22 al 23. Entonces, amados, nadie debemos sentirnos orgullosos por nuestra inteligencia, por nuestra fuerza o porque tenemos dinero, o debido a que estas cualidades no son logros personales en realidad, sino que es el Eterno quien nos lo ha otorgado desde antes que nosotros naciéramos. Y hay un solo campo en el que los logros resultan del esfuerzo personal, o sea, cuando uno estudia, y cuando se estudia la grandeza del Eterno a través de la bendita Torá, y al seguir su camino santo, entonces, según el grado de esfuerzo que realice la persona para cumplir con los preceptos, así será su verdadero logro personal. Y por el otro lado, a los niños se les enseña la Torá desde que se encuentran en el útero materno. También se les muestra, oiga bien, el Gan Edén, y también se les muestra el Jena, se les muestra el lugar de tormento. Y el ángel le implora, conviértete en un sadik, conviértete en un justo, no te conviertas en un rachá, no te conviertas en un malvado. Y cuando el niño llega a este mundo, el ángel le toca los labios y hace que olvide todo el conocimiento relativo a la bendita Torá que previamente se le había impartido. Sin embargo, ese conocimiento había sido absorbido por su subconsciente y podía ser recuperado durante su vida. Y es por eso, amados, es que nosotros, cuando entendemos que hemos sido llamados y comprendemos que estábamos extraviados en un tiempo antiguo anterior y venimos al conocimiento del Eterno y de sus mandamientos, ahora entendemos que hay un propósito divino en nuestra vida. Y bendito sea el Eterno por ello, porque ahora estamos recuperando esa sabiduría que el Eterno nos impartió desde un principio, desde antes que nosotros fuéramos formados. Y como dice la Escritura, y en tu libro estaban todas estas cosas que deberían de ser después. Durante cada vida, durante cada ser humano, el Eterno le da la oportunidad de prosperar, pero también le da la decisión de exigir lo contrario, de escoger lo contrario. Aleluya. Y es por eso que tenemos la decisión de convertirnos ya sea en justos o en malvados. Aleluya. Y es, como vuelvo a repetir, un milagro. Solamente pensar, oiga bien, a veces pensamos que el gran milagro fue la separación de las aguas del Yam Suf, lo que erróneamente traducen como el Mar Rojo. Pero un milagro verdadero es el simple hecho, amado, de la formación de un feto que está dentro del vientre de la madre, oiga bien, por 9 meses en un clima cálido y vamos a decir lleno de agua, de líquido. ¿Y cómo es que el Eterno lo mantiene en vida en ese estado? No, o sea, es un proceso que lleva dentro del vientre de la madre. Entonces, cuando vemos esta cuestión, amados, vemos que es un milagro porque aún todavía el niño, dentro de ese periodo de tiempo, no hace popó dentro del vientre de la mamá. Si lo hiciera, dicen nuestros hermanos de Yehudá, pues la mujer, perdón, la mujer se infectaría por dentro y explotaría su vientre de la infección. Entonces es un milagro el simple hecho de que estemos en esta vida. Imagínense cuántos de nosotros, la competencia que hubo, ¿verdad? Como usted sabe que para que nosotros viniéramos a este mundo se necesitó de un esperma y de un óvulo, ¿verdad? Pero
eran millones y millones de espermas en el momento en que nosotros teníamos que ganar esa carrera. Imagínense, desde ese momento ya estábamos nosotros compitiendo por entrar en esta dimensión. Porque recuerde, el alma se negaba, según lo que cuentan nuestros hermanos de Yehudá, de salir del Gan Edén. Pero una vez que se le muestra el camino que va a llevar, cómo va a ser prosperada, cómo va a aprender Torah en esta vida, la función que va a llevar positiva, entonces el alma decide hacer la voluntad de Hashem. Pero como dicen ellos, el ángel al momento de venir a esta dimensión, a entrar aquí al vientre de la madre, entonces al momento de salir, le toca los labios y se olvida, aparentemente, se olvida uno de la bendita Torah. Pero estamos codificados. Por eso cuando escuchamos nosotros la palabra Shalom, wow, dice uno, a ver, platícame, háblame, ¿qué palabra es esa? No es algo que está en nuestro ser. Está dentro de nosotros, y por eso entre más estudiamos es como que más recordamos lo que ya sabíamos. Es algo tremendo. Hermana Araceli, buenos días. Así es. Sabemos que nuestro Padre Eterno tiene grandes bendiciones para nuestra vida, y es la razón por la cual nos manda a estudiar estas porciones, estas parashot, cada semana, para que nosotros meditemos en el camino que llevamos. Porque si no fuera por estas porciones que está ahí el Padre dándonos para que nosotros comencemos a purificar nuestras vidas. Porque como dice aquí el Moré, entendemos que conforme a lo que se nos ha enseñado a nuestros hermanos de Yehudá, pues de que antes de nacer, como también se le dice al profeta Jeremías, antes de que nacieras, ¿verdad? Yo te conocí. Y es la razón de que nosotros entendemos de que el Padre ha tenido un propósito en nuestras vidas, porque si meditamos en lo que hemos vivido desde nuestra niñez, miramos la mano de nuestro Padre Eterno en nuestras vidas, guiándonos cada día, como Él nos va llevando de un lugar a otro, y hemos sentido su presencia en todo nuestro camino. Y eso es lo hermoso de saber que somos llamados para un trabajo especial, que es servir a nuestro Padre Eterno. Y que pues en este camino vayamos purificando nuestras vidas para llegar a la altura del Mashiach. Entonces, como vemos en esta parashot, en esta porción semanal, de la parashá esta, que estamos en este día, de que pues la lepra, seguimos mirando aquí cómo se debía de limpiar, ¿no? Que comenzaba por las paredes de la casa, se iba yendo, si no se limpiaba, se terminaba ahí, trataban de quitar las piedras que estaban ahí, raspando las piedras, quitando las piedras viejas, poniendo piedras nuevas, a ver si eso se quitaba, porque fue cuando entraron a la tierra de Canaán, que ya es cuando iba a pasar eso. Entonces, miramos que había un proceso de limpieza que tiene que ver con, y lo que se usaba. Vemos que se usaba el cedro, y de acuerdo a nuestros hermanos de Judá, dicen que el cedro fue escogido por ser un árbol alto y derecho que simboliza nuestra arrogancia. Entonces, son parte de los procesos que se usaban para la limpieza, después para la persona, porque recuerda que comenzaba en la casa, luego se iba a la ropa y luego se iba al cuerpo de la persona, porque ese es el proceso que el Padre nos da. Él nos da como un aviso, nos va dando avisos de que cambiemos, y si no cambiamos, entonces todo se va poniendo peor. Entonces miramos que el hisopo era construido con ramas de orégano y tomillo, conocidos por sus poderes medicinales antisépticos. Y eso es muy bueno, amados. Así es que estaba mirando que lo tengo ahí sembrado en mi jardincito, y siempre se lo pongo a mis salsas, estos orégano y tomillo. Entonces, de una manera u otra, el Padre nos va dando las bendiciones. Con razón estamos tan sanos. Sí, o sea que uno tiene que preparar, yo preparo mis salsas así frescas con orégano, tomillo, ajo y cebolla morada, cebolla blanca, todas esas cosas que uno tiene que ponerle, ginger y todas esas cosas. Y entonces vamos viendo la sanidad, ¿no? De lo que el Padre nos va ofreciendo en su camino, como la Torá. Vamos a la Torá, vemos las instrucciones que hay, que debemos de comer, que no debemos de comer, y todo eso, la obediencia a la Torá es lo que nos cambia. Entonces, esa es la situación de que el pueblo, si la persona leprosa
ponía atención, primeramente era su alma, la limpieza de su alma. Si él limpiaba su alma, se arrepentía, hacía teshuvá, volvía a la Torá, se daba cuenta que estaba sucio, que su caminar había sido sucio. Y es lo que pasa con cada uno de nosotros. Vamos caminando y por ahí, cuando nos llama la atención, tenemos que meditar en esa atención que se nos está dando, ese llamado que se nos está dando. Si nos damos cuenta que estamos mal, hagamos teshuvá. Volvamos a la Torah, hagamos esa corrección, humillémonos delante de la presencia del Padre. Y es ahí cuando se nos va a limpiar. ¿Y qué representaban las dos avecillas que se daban? Pues lo mismo, una moría y después se agarraba esa sangre y agarraban la avecilla viva, la untaban con esa sangre, venían y untaban el lóbulo derecho de la persona, su dedo, su pie. Entonces venía un proceso que se tenía que hacer en esa persona para su purificación, y después de eso pues la avecilla la echaban a volar. ¿Y qué es lo que representaba todo eso? Pues el precio de sangre, como vemos a nuestro amado Yehoshua, cuando él también tuvo que morir y resucitar por nosotros. Entonces, pues hay un precio que pagar en todo, y muchas veces no nos gusta pagar ese precio, pero siempre hay un precio. Recuerda que lo que se siembra, se cosecha. Todos vamos a cosechar lo que sembramos, por eso tenemos que esforzarnos por cosechar cosas, sembrar bueno para cosechar bueno. Amén, amén, así es, amada hermana. Es interesante, como usted menciona, es un proceso. Y es lo que estamos aquí, porque me podría preguntar qué tiene que ver volvernos otra vez a Tashri, al nacimiento de la mujer, y conectarlo con la Metzorá. Ahorita le digo por qué, porque es un proceso. Sí, es un proceso. La Torah no se dio de un solo, se dio progresivamente, ¿verdad? Inclusive había cuestiones que no podía entender. Moshe tenía que subir con el Eterno a preguntarle. Y entonces vemos que es un proceso de purificación. El momento que empieza el pueblo de Israel, sale de Egipto, comienza inclusive un conteo de días a festividades sagradas. Es un proceso de purificación. Todo lo que tiene que ver con conteo en el calendario del Eterno es un proceso de purificación. Entonces, 3 cosas solamente son las que no están encargadas los ángeles, que el Eterno no designó a los ángeles. Todo lo demás está un ángel encargado. En cada hora del día se encargan de hacer la voluntad del Eterno. Pero hay 3 cosas que el Eterno no confirió a los ángeles. Y esto es el nacimiento. El nacimiento, eso está en las manos del Eterno. El segundo es la lluvia. Esto también, los ángeles, bueno, se encargan de esparcirla y ayudar al Eterno, pero el Eterno es el que la envía. Los ángeles no tienen poder sobre la lluvia. Ellos solamente hacen la voluntad de Hashem, del Eterno. Y el tercero, la resurrección de los muertos, que también está en las manos del Eterno. Todo un proceso en el que vemos el feto, que el Eterno va cuidándolo hasta que nace. Inclusive al momento de nacer, usted se da cuenta que un doctor una partera no saca al niño inmediatamente. Lo saca, o sea, el Eterno va dilatando ¿cómo se dice? De la mujer. La matriz. La matriz de la mujer, la va dilatando para que se vaya abriendo poco a poco, no de un solo. Entonces poco a poquito va naciendo el niño. Y esto lo sabe cualquiera que ya ha dado a luz un niño, ¿no? O sea, que un partero o algo así, no sé si el nombre es correcto. O partera. La partera. Entonces, amados, es importante porque es un proceso que el Eterno está haciendo con su pueblo cuando muestra la pared primero manchada. Le está dando una advertencia. Entonces pero acuérdese, como no es inmediato, la gente entonces puede pensar que solamente se trata de otra cosa. Y entonces limpia la pared y comienza ese proceso, advirtiéndole al Eterno: andas mal, ten cuidado. ¿Y por qué tenía que venir? Oiga bien, es muy interesante esta cuestión, porque como era del chisme, del mal hablar, que se había proferido una palabra mala, entonces el Cohen era el único que podía proferir con una palabra buena de que ya el Zarat se había quitado. Pero si no, entonces viene el proceso que viene. La persona que se declara ya con esa enfermedad es llamada Metzora o Metzorá. Vemos aquí que hay algo muy interesante en esta cuestión, porque
se trata de una persona enferma ya, afectada por manchas, y ya está apartada de todos los asentamientos del pueblo de Israel. Y ahora pues muestra, para nuestra sorpresa, vemos entonces que aún en el Talmud pregunta con relación a esta enfermedad, ¿no? Y por qué aún el Mashiach es llamado Metzorah. O sea, una persona que ha contraído la enfermedad de Sarat. Y la razón que el Talmud da para llamar al Mashiach Metzorah es porque está escrito: nuestras enfermedades Él cargó y nuestros sufrimientos soportó. Sin embargo, si el Mashiach soporta enfermedades y sufrimientos, ¿cómo sabemos que se trata de Sarat? Recuerden, la Sarat es por la cuestión del chisme, del mal hablar, y nuestro Mashiach no cometió tales pecados. Entonces también dicen nuestros hermanos de Yehudá, el templo también es llamado Metzorah. Dice sobre el verso que dice, y el enfermo de Sarat, que recuerden, no estamos hablando de lepra, sino estamos hablando de una enfermedad progresiva. ¿Sí? Entonces dice, y el enfermo de Sarat, que de esta mancha de que viene de una sentencia que viene de los cielos, dice, entonces dice el Midrash, el enfermo de Sarat se refiere también al Beit HaMikdash, al templo de Jerusalén. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues es precisamente que por medio, oiga bien, de que el Mashiach carga nuestros sufrimientos y enfermedades, es por eso que también se le conoce, oiga bien, con el nombre de Sarat. Y también el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ambos purifican nuestras vidas. Se da cuenta, y es lo interesante, porque ahora cuando vemos y hablamos nosotros de que somos el templo del Elohim viviente y estamos realmente esparcidos por toda la tierra, nos convertimos en ese templo que también se conoce como, vamos a decir, con el nombre de Sarat, pero ahora ya no por nuestras culpas, sino por las culpas de los demás. Estamos cargando con las preocupaciones, con los problemas, con las culpas de otras personas, porque ahora nos hemos convertido en piedras vivas del templo de Elohim. ¿Cuál es el propósito del templo de Elohim? Purificar el mundo, este Olam Hasé. Entonces, amados, es importante entender el proceso, ¿no? O sea, recuerden también, es un proceso que la gente va a llevar a entrar a este camino. No podemos esperar que inmediatamente ellos lleguen y sean unos grandes sabios, ¿no? Ya eso ya lo hemos aprendido. Pero debemos nosotros también entender que hay procesos y hay niveles también de conocimiento dentro del pueblo del pueblo del Eterno. Entonces vemos esta cuestión, que la explicación reside en el significado profundo de las manchas de Sarat, que era ya, como estamos viendo, un proceso, y es sabido que la Sarat no era una enfermedad natural, como lo hemos recalcado, no era la lepra que conocemos el día de hoy, sino era un castigo específico que venía del cielo, por hablar el mal hablar, el Lashon Hara. Y entonces vemos que este Sarat es revelación del poder del juicio celestial y encuentra su expresión en el mundo terrenal en forma de mancha. O sea, es una evidencia, una advertencia, en otras palabras, que el Eterno nos está dando de que puede que algo esté mal. Pero no te lo da así de un solo, sino que te va enseñando y mostrando. ¿Me entiendes? Porque el Eterno, cuando se ve esta mancha en sí misma, pues no indicaba impureza. Y es lo que tenemos que aprender en este momento. No indicaba impureza todavía en ese momento que estaba la mancha. Pero dice, ¿pero cómo? Si ya se habían manchado las paredes, ya se habían manchado los muebles, ya se había manchado la ropa, y ahora estaba en el cuerpo de él y no era todavía considerada impureza. ¿Se da cuenta la misericordia del Eterno? Es como cuando dicen acá en Estados Unidos, innocent until proven guilty. O sea, es inocente hasta que es probado culpable. Se da cuenta la misericordia de papá. Todavía hasta ese punto, la mancha en su cuerpo no significaba impureza, sino ¿hasta cuándo? Hasta que venían, la traían al Cohen, y el Cohen la declaraba impura. O mancha que era una persona. Entonces se llamaba una persona
como se conoce Metzorah, que era literalmente porque ya el Cohen la había declarado impura, pero mientras tanto ella todavía estaba que no sabía. Y cuando ya venía y era el Cohen el que, entonces era el que el Eterno le daba la habilidad para conocer que era la enfermedad que venía del cielo. Y yo creo por esta razón también, amados, porque ya cuando venía el Cohen a hablar con él, el sacerdote a hablar con él, iba a notar su arrogancia, si era arrogante o era humilde, al momento que le dijera, mira, esto y esto y esto viene por esto, por el chisme, por esto y el otro. Y si el otro oía las palabras del Cohen y se arrepentía, inmediatamente le tocaba su corazón hacia Teshuvah, pues tenía la oportunidad de pasar esos 7 días y purificarse. La situación era que si esa persona era arrogante y no aceptaba su culpabilidad, pues entonces iba a ser terrible para él. Y eso es lo que pasa, como vemos aquí el apóstol Pablo que dice en Efesios 4:8, ya no andéis como los otros gentiles que andan con la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Elohim por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así del Mashiach, si es que lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Yahushua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a la concupiscencias engañosas, y renovaos en el Ruach, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Elohim, en justicia, en santidad verdadera. Entonces, todos aquellos que conocemos del Eterno, que conocemos Torah, pues tenemos que vestirnos del nuevo hombre, porque ya hemos nacido de nuevo. Y no puede ya haber más ese duro corazón, sino que dice que Él nos ha dado nos ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, que sintamos. Es lo que dice que nos daría cuando dice Jeremías 31:31, haré un nuevo pacto. ¿Qué es lo que dice? Pondrá sus leyes en nuestros corazones y todos lo conoceremos. Entonces, esa ha sido la bendición que nosotros tenemos de que podemos retornar, hacer Teshuvah y santificarnos en Él. Así es, amada hermana. Entonces es algo tremendo, ¿no? Porque como dicen nuestros hermanos de Yehudá, que cuando ya el Cohen establecía que se trataba de una mancha pura o se trataba de una negación de impureza, o sea, una mancha ya de mala, de zarrat, entonces obviamente se entendía que si no era impura la mancha, era una revelación de la severidad solamente celestial de santidad, dicen ellos. Un nivel espiritual muy elevado, en otras palabras. El significado de que la mancha pueda ser impura es de que en su descenso de los niveles espirituales más elevados, o sea, cuando ya la persona comienza a decaer espiritualmente, en otras palabras, entonces se desencadena la severidad celestial hasta manifestarse en lo físico como una mancha de zarrat. Y cuando hablamos de este significado de severidad celestial, pues obviamente la fuente del Eterno o el propósito del Eterno no es impartir castigo o evitar, vamos a decir, dar una bendición a la gente o condenarlos o maltratarlos o darles una sentencia severa. No, cuando hablamos de la cualidad del Eterno, que indica, como se conoce en hebreo, la geburá, que es el rigor o la severidad, no solamente se interpreta en la mente hebrea como tal, como algo, ¿cómo le puedo decir? Severo, alguien duro, ¿no? Sino también significa poder e intensidad. Algo sumamente, con algo, ¿cómo le puedo decir? Con una intensidad que es lo que el Eterno en realidad está demostrando, que desea que la persona cambie, una intensidad de que le ama, o sea, una cuestión que el Eterno está manifestando desde los cielos para hacerle entender a la persona que está llevando un camino equivocado. Solamente que cuando el receptor de esa energía, ya que se manifiesta como una mancha, como una enfermedad en el cuerpo, con tamaña fuerza, y esta persona no está lista para recibir o concebir lo que está pasando, entonces empieza a expresar esta cuestión, o se empieza a expresar en juicios y en dificultades, en problemas, y como le llaman algunos, hasta maldiciones. Entonces, obviamente, es la
misericordia, la bondad del Eterno, el llevar este proceso a la persona hasta el último momento, que todavía teniendo la mancha no es considerada impura hasta que el Cohen la declara impura. Y por eso, amados, el significado de Zarat en su fuente espiritual, pues se trata de la intensidad de la santidad divina, que quiere que nosotros hagamos un cambio para bien. ¿Verdad que obviamente aquí se desencadenan los juicios duros, como son aún en los mundos espirituales, y más tarde, pues las manchas impuras? ¿Verdad que esa mancha todavía no puede que no sea impura, pero hasta que el Cohen la declara impura, entonces es algo tremendo. Y es por eso que Mashiach y el Beit HaMikdash y el Mesías y el templo son llamados Metzorah. Pero recuerde, no es lepra. Nosotros le llamamos lepra porque no hay otro nombre para en realidad en español que llegue podemos decir a la verdadera significado de esta enfermedad, Metzorah. ¿Verdad que es una aflicción celestial de juicio? No es lepra. Y me viene a la mente también que hablamos en la parashá venía la cuestión de Naamán. Ese sí era leproso. Naamán sí era leproso, ¿verdad? Y nos damos cuenta por lo que aconteció ahí, que no tenía nada que ver con... Naamán era un hombre que lo tenían en muy... ¿cómo se dice? Jefe del ejército. Era jefe del ejército, un hombre de renombre, y todo eso no tenía nada que ver su enfermedad con el mal hablar, ni con... ¿Usted se imagina que lo iban a tener en tal posición por chismoso? No, esa sí era lepra. Por el otro lado, hay el Bria Dashak, donde nos salió en otra porción, que dice leproso, que yo dudo en realidad que sea leproso, porque se encontraba en un lugar público. Usualmente el leproso se sacaba fuera de la ciudad y se aislaba. Pero acá vemos a este funcionario, no recuerdo su nombre, al que Yeshua visitó, y a Simón el leproso le ponen, ¿verdad? Que yo dudo, vuelvo a repetir, no hay evidencias más en el pacto renovado que nos digan que en realidad era leproso, sino que estaba alrededor de gente. Hay otra palabra que creo que es más adecuada. No recuerdo cuál era la palabra, si artesano, no sé cómo, algo así. Pero les invito a que lo investiguen. Pero bueno, volvamos a esta cuestión del Zarat, que era en su fuente espiritual, pues una manifestación de la preocupación de la santidad divina, para que nosotros entendamos que ya cuando la mancha se calificaba impura por el Cohen, era necesario meditar y cambiar. Y por eso volvemos a la cuestión de Mashiach y el templo. Son llamados Metzorah, que es una enfermedad que viene de los Shamaim. ¿Por qué? Porque expresa el elevado nivel de santidad que se revela a través de ellos. Una santidad con mucha intensidad, que supera toda medida y límite. Y esta santidad se revela a través de nuestro justo Mashiach. Y esta santidad reside, dicen nuestros hermanos de Yehuda, oiga bien, residirá en el tercer templo. Pero le tengo noticias, amado, nosotros somos ya parte del tercer templo. Porque el tercer templo, recuerde, es un templo eterno. Es un templo espiritual, es un templo que se compone de piedras vivas. Que somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, es en nosotros y como comunidad donde... como templo de Elohim se revela esta santidad, este nivel alto de santidad. Y la santidad se revela a todo el mundo a través, oiga bien, de su fuente espiritual, que es el Eterno, a través de su pueblo, manifestando su alto nivel de Kedushá, de santidad. Amén, aleluya. Bueno, de lo que está hablando el More ahorita de Mateo 26:6, que nos dice que Yeshua estaba en casa de Simón el leproso, que le pusieron en la traducción. Hay otra traducción que dice que no era leproso, porque conforme a la Torá, nadie puede estar cerca de un leproso. Los leprosos no están en las casas. Los leprosos, recuerde que los echan fuera de la ciudad hasta que ellos pasaba el tiempo de purificación, hasta que cambiaban. Entonces no podía estar en un leproso. Hay una versión que nos enseña, hay una que dice, que ahí dice Garabá, que quiere decir ceramista, o sea que hacía cerámica. Entonces, si vamos a la Torá, pues ahí hay algo que no está bien,
en la forma de que, pues no, un leproso no puede estar, conforme a la Torá, no puede estar nadie cerca de los leprosos. Entonces, porque al momento que ya venían on Yeshua, pues ya no era leproso. Porque ya entonces Yeshua, cuando le pedían a él ser sanado, pues eran sanados. Entonces, hay algo ahí en qué pensar en esa porción que nos dieron, ¿no? De que era Simón leproso todavía. Y por eso tenemos que tener cuidado en entender que el Zarat venía por causa de chismes y usualmente pues esa persona estaba confinada, aislada y no estaba ocupando posiciones importantes ni nada de eso, ¿me entiende? Entonces es algo en qué pensar, como dice la hermana Araceli. Pero como quiera que sea, vamos entonces a entender ya mi último comentario con relación, oiga bien, a esta santidad que se revela a través del templo o a través del Mashiach. Recuerde, nosotros también somos parte del templo y somos parte del cuerpo de Mashiach. ¿Ya entendemos? Nosotros estamos caminando en los talones del Mashiach. O sea, en otras palabras, hacemos, practicamos, comemos, vivimos, todo lo que Mashiach hizo, también nosotros tenemos que hacerlo. Ser obedientes hasta la muerte. Y esto se logra a través de que nuestras enfermedades el Mashiach cargó. Y con esto él refina al último de los judíos, oiga bien, o de los creyentes de la época actual, a los que nos referimos, los talones del Mashiach, lo que la gente denomina como la gran tribulación, o el tiempo de los dolores de parto. Pues déjeme le digo, estamos atravesando este tiempo. Amén. Y hasta que entonces, oiga bien, como dicen nuestros hermanos de Judá, con esto el Mashiach refina al último o el más pequeño de los creyentes en la época actual, hasta que todos se vuelven recipientes adecuados para esa luz divina de la redención verdadera y completa, y que se logre. Es nuestra oración rápido en nuestros días. Amén. Hermana Araceli. Así es que, amados, como dice la Escritura, como vemos en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al Hasatán. Y es lo que pasa, amados, cuando no ponemos atención y dejamos que nuestro yo se levante y comienza uno a tener problemas y comenzamos a como dice aquí, no le des lugar al Hasatán. Y cuando le damos lugar al Hasatán, es un desastre. ¿Qué es lo que pasa? Pues entramos en esta situación de que terminamos todos leprosos, o sea, con Zarat, porque hablamos cosas que no debemos de hablar. Entonces, por eso, amados, tenemos que cuidarnos. Y si cometimos el error, pues bueno, que esa vez que la cometimos o lo que lo hemos cometido nos sirva o sea, para no volverlo a cometer más. O sea, si ya lo pasamos y fue horrible, 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 no lo volvamos a hacer. O sea, esforcémonos por no darle lugar al Hasatán, porque cuando el Hasatán entra, esto se convierte en un desastre. Y acuérdese, lo que sembramos cosechamos. Siempre vamos a cosechar lo que sembramos y no nos gusta muchas veces porque es horrible. Así es que, amados, esforcémonos por buscar del Eterno, por apartarnos, como dice aquí, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Y no contristéis el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo de Elohim, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira, gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros, y sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como también Elohim en Mashiach nos perdonó. Entonces, amados, si el Eterno, en nuestro amado Yahushua, nos perdonó, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos? Entonces tenemos que perdonarnos los unos a los otros y darnos cuenta que todos podemos caer en ese error y ponernos a cuentas y arreglar las cosas antes de que vengan a hacernos el juicio, que entonces será demasiado tarde. Dijo algo muy importante, hermana. Sí, o sea, como dice la Escritura, al que le retuviere sus pecados les son retenidos, y al que se los perdonareis, o cómo está la cosa, les serán perdonados.
¿verdad? Y es algo importante esto, porque como nosotros, como piedras vivas del templo del Eterno, estamos haciendo esta labor. Recuerden, estamos cuando, como dijo la hermana, cuando le invitamos a la gente que no conoce del Eterno, que venga, que acepte a Yeshua en su corazón, se hace parte de este reino, se hace parte del reino de los cielos, y estamos nosotros haciendo la labor del templo, purificando las almas que están alrededor del mundo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Solamente si les hablamos, si les enseñamos, si les predicamos esta bendita palabra. Pero mientras estemos sentados, estemos callados, no estamos haciendo la función que el templo o que el Mashiach tiene que cumplir. Y nosotros como parte del templo y parte del cuerpo de Mashiach, tenemos que, obviamente, hacer este servicio. El servicio de purificación de todo el mundo. Amén. Es por eso que no nos podemos quedar allí. La situación entre nosotros cuando conocemos Torah es que si caemos en el error de caer en este tipo de tzarat, en este tipo de problemas, pues entonces el conocimiento de la Torah y principalmente nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh en nosotros, pues tenemos que inmediatamente volver a la Torah, volver, o sea, hacer teshuvah, hacer ese cambio inmediatamente, no podemos quedarnos ahí. Y es la diferencia en una persona que no tiene el conocimiento de Torah, que ¿qué es lo que hace? Pues se guarda eso, lo guarda y no perdona y no cambia y eso se va poniendo peor. Entonces es terrible, pero lo importante de nosotros es que mientras más conozcamos Torah, por eso cada Shabbat, amados, tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo y venir a la Torah, venir a buscar del Eterno para poder nosotros ser purificados, porque el conocimiento de la Torah es lo que nos va a purificar. Es lo que pasa con el pueblo. No tener conocimiento es la causa por la cual sus corazones están duros y no puede haber un cambio en ellos. Amén. Estamos llegando ya al final de este estudio semanal, amados, intitulado La Ley de la Metzorah, que es, ¿cómo se traduce en español? ¿Cómo se llama? Torah HaMetzorah, en hebreo, perdón. Muy bien. Solamente les recuerdo ya para hacer un resumen que aprendemos de Tashria Metzorah, estas dos porciones, de que el Eterno nos da, oiga bien, nos da avisos, nos da lapsos de tiempo para que nosotros consideremos cómo estamos viviendo, caminando delante de Él. Y estas señales aparecen no como una sentencia inmediata del juicio de la ira del Eterno, sino como una manifestación de su gesed, de su favor, de su misericordia. Y la persona no logra captar, ¿verdad? Entonces no es, oiga bien, hasta todavía cuando tiene la mancha en su cuerpo es considerada pura, y no hasta que el Cohen la declara impura, entonces viene la sentencia sobre esta persona. Pero porque ya atravesó muchas advertencias, ¿verdad? Y entonces no quiso entender, y es donde ya el Eterno, todavía ella cuando el Cohen le dice, esta persona es Metzorah, ya es, tiene que recapacitar. Pero hay un proceso que el Eterno nos tiene a todos nosotros para que recapacitemos también. Bueno, amados, hemos llegado al final de este estudio, hermana Araceli. Yo creo que la advertencia se les daba desde antes para que hicieran teshuvah sin necesidad de pasar esa situación. O sea, todos nosotros tenemos que mirar los primeros avisos, o sea, tener nuestros ojos, por eso dice, poder mirar en lo espiritual y tener nuestros oídos abiertos cuando el Padre nos está avisando. No hay necesidad de que caigamos en esto. Cuando ya se cae alguien en esto es porque de veras ya no entendió. Como dice, está su mente entenebrecida. Pero si nosotros tenemos el Ruach HaKodesh, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces cualquier aviso inmediato que se nos da, tenemos que poner atención antes que sea demasiado tarde. Fíjese, hermana, me viene a la mente inclusive, como dicen nuestros hermanos de Judá, que aún todavía cuando se le sacaba a la persona, se le aislaba de la comunidad, era para su beneficio. Oiga bien, es lo que estudiamos la vez pasada. Para que no tuviera las mismas influencias y no hiciera la cuestión más grande, se le apartaba para que meditara ella y el Eterno.
Se da cuenta, entonces bien tremendo. La misericordia del Eterno es grande. Solamente que hay que comprenderla, ¿verdad? Hay que comprenderla. Bueno, amados, estamos ya para salir. Hermana Araceli, ¿ya tiene algo más? Dice la misericordia del Eterno es grande, porque el problema de esas personas que su corazón está entenebrecido, que le echan la culpa al Eterno de lo que están haciendo. Y no es así. Todos nosotros se nos dio la oportunidad dice, te pongo la vida y la muerte delante de ti. Tú decides si escoges la vida o escoges la muerte. Amén. Hemos llegado al fin de este segmento, amados. Recuerden, no hemos terminado, estamos en Shabbat. No tiene a ningún lado que ir usted, recuerde, es Shabbat. Así que relájese, que vamos a tener más participaciones de las que vamos a estar escuchando aquí en Radio Shalom, las que nos han enviado los Ajim de todas partes del mundo. Así que prepare su corazón, pero por el momento los dejamos con un poquito de música mientras editamos esta primer parte. Regresamos en ¿qué será? En cuestión de 10 minutos o algo así. Bendiciones, amados, y Shabbat Shalom.